libertad. Eso es lo único que verdaderamente siento. Nunca olvidaremos todo lo bueno que fue con nosotros. No vale la pena. Adiós, Paquito. No te ofendas, pero hubo momentos en que me he sentido padre de verdad. Tal vez si yo hubiera tenido un hijo como vos, me hubiera salvado de llegar a ser un viejo gorrón y sinvergüenza. Con estos documentos en que le devuelve la absoluta posesión de todos sus bienes, el señor Benavides me encargó le entregara este manuscrito de sus poemas. Y hago todo esto hasta ahora porque él me pidió que lo hiciera un mes después de su partida. Le acompaño hasta la puerta, señor notario. Aquí tiene Menamile. ¿Tú vas a pagar? Sí, hombre, sí voy a pagar, no seas desconfiado. Sí, yo conozco para ti. Mira, chivo brincar, chivo pagar. No hay dinero, no hay ropa. No, ya lo sabemos, pero hoy estoy millonario, ¿viste? ¿Te sacaste el lotería? Lo que me saqué fue un traje del ropero. Aquel que parecía un embajador, yo. El que me regaló Paquito, hombre. ¿Eh? Sí. Bueno, lo tuve que empeñar por 4 pesos miserables. Ah, ahora sí, ¿eh? Sí. Aquí está café. Eso, muy sí. sabroso. ¿Billy? ¿Cómo Vides? Vides. No confundo una cosa buena con una cosa mala. Benavides. José Romero, que ya por estar unos señores que quieren hablar con usted. ¿Dónde? Ahí en la librería de enfrente. Carmelita, muchacho, ¿cómo le va? Suba, César. No sé si debo. Es decir, deber debo mucho, pero no sé si debo subir. Anda, sube, Calamidad. Se lo suplicamos. Se lo pido yo. Y bueno, con permiso. Le voy a traer un libro. ¿Como este? Oh, ¿Está bien impreso? estupendo, maravilloso. Pero ¿cómo le pago yo a usted? ¿Cómo que vaya vendiendo en las librerías? Oye, César, ¿qué no nos tuteábamos tú y yo? No, usted tuteaba a don Victorio, señora. Pero quería, César. Vámonos, Paquito, que se nos va el tren. ¿A dónde vamos? ¿Al Edén? ¿Qué quieres? Ya sabes que cuando se le mete algo en la cabeza a mi suegra no hay quien se lo quite. Y yo que te repudiaba como padre y ahora tener que aguantarte como suegro. ¡Qué horror! Y por mí encantada, don César. Pero no estoy soñando. Pelícame, Carmelita, pelícame. Pero no delante de nosotros, ¿eh? Esperen llegar al rancho. ¡Ah! Mi café que lo dejé pagado. En el tren cenaremos. Y mañana por la mañana, tortillita Caliente con miel de abeja y queso. ¡Paco! Besito a papá.